la información en la medida que vayamos teniendo más detalles. Habíamos previsto, y lo comentamos en la parte anterior, tener una conversación con Osvaldo Felizola y con Andrés Rojas Jiménez. Con Andrés Rojas todavía está en Venezuela, pero no hemos logrado el contacto. No es que no tenga electricidad. A lo mejor tampoco la tiene, pero está en Venezuela, en todo caso. Osvaldo Felizola sí está con nosotros en el estudio. Él es coordinador y profesor del Centro Internacional de Energía y Ambiente del IESA. Osvaldo, un gusto recibirte siempre. Bienvenido. Saludos, Romano, a ti y a tu audiencia y que aproveche la oportunidad para darle más sentido pésame a los seguidores del Sí, Papa Juan Pablo II por su partida a la casa de Dios, así como a la familia de César Miguel así Rondón por es. la desaparición física de su mamá y Dios la tenga en su gloria. Amén, amén, así es. 103 años, la madre de César Miguel. Osvaldo, es mucho, ¿no? Y hay una fecha que está sobre la mesa esta semana y es la del 27 de mayo. Estamos hablando de aquí a, estamos en abril, un mes menos un día. Es la fecha límite para que Chevron, Repsol, Eni, Maurel & Prom, Reliance Industries, entre otras, concluyan actividades en el país luego de que hayan sido revocadas las licencias que les permitían trabajar bajo unas condiciones muy, muy específicas. 27 de mayo, fecha del vencimiento de las licencias. ¿Con cuáles impactos energéticos y económicos podemos hablar o estaríamos enfrentándonos? Pero hay que verlo de dos formas. A Primero, ver, no solamente es que es la fecha tope para estas organizaciones, sino también es para la Casa Blanca, si decide o no volver a renovar durante otros 30 días más o 60 exacto, días. ¿sí? Porque parece ser que esa pareciera ser la política de la Casa Blanca, lo estamos viendo ahorita con el tema de los aranceles, que lo extendió por 90 días cuando había amenazado que no le iba a dar ni siquiera 24 horas. Así es. Entonces, una de las cosas que nos da a entender dentro del sector, porque entiéndase que como somos, al fin y al cabo el sector petrolero no es un sector altamente, digamos, propenso a volatilidad de este tipo. Mm, Entonces aquí se está trabajando como se trabaja siempre. O sea, aquí hay proyección a 20, 30 años, como todos hacen en la industria mm, petrolera. Ninguna de estas organizaciones se ve como que, bueno, seguramente nos volverán a renovar la licencia. mm. Esa es la posición que tenemos todos en Y el sector. lógicamente están haciendo lobby para ello, para Exactamente. mantenerse. De hecho, uno de los temas que se ha hablado es que parecía ser que en la Casa Blanca han logrado comprender que la toma de decisión apresurada que se ha hecho en los Ujú, últimos 100 días de la llegada del presidente Donald Trump, más bien ha causado desmanes en todos los sectores. Entonces se espera, por lo menos dentro del ujú, sector ujú. general, no solamente el venezolano, sino internacional, que haya cierta libertades, no, en este caso sería una cierta flexibilización Ok, al sector petrolero, tanto en temas de sanciones, no solamente con nosotros, sino por ejemplo con países como Rusia e Irán. claro. Osvaldo, si las licencias no fueran renovadas, cosa que nadie quiere, nadie en su sano juicio podría querer que esas licencias no se renovaran por los beneficios que tienen para el país. Te pregunto, ¿el proceso sería gradual? ¿Sus efectos serían inmediatos? ¿En qué tiempos podríamos analizar esa eventual suspensión de las licencias? Bueno, Que se ratifiquen. asumiendo ese escenario catastrófico, que Ujú, hay que estudiarlo, ujú, básicamente el 28 de mayo, Chevron y todas las empresas que tienen contratos con PDVSA tendrían que pasar lo que podemos llamar animación suspendida, ujú, que es que las operaciones se las entregan al socio A, que en este caso es PDVSA, el cual haría las actividades que actualmente están haciendo estas compañías. En el punto de vista de la producción ujú. petrolera, se mantendría más o menos constante. Entiéndase que estos son instalaciones mecánicas y eléctricas y civiles que pueden operar sin mayores complicaciones durante buen tiempo. La complicación que se nos trae con este tipo de temas es que no se tendrían las inversiones necesarias, es decir, no se alcanzaría, no continuaría aumentando la producción petrolera, que era uno de los tantos escenarios que manejaba el gobierno nacional para este año. Ya estamos superando el millón de barriles según fuentes primarias, pero Ujú. según fuentes secundarias todavía no llegamos a superar los 920.000. Entonces la idea era, bueno, aumentar producción. Chevron había hablado incluso de que podría aumentar más de 100.000 barriles diarios de producción si se les permitían hacer las inversiones de rigor este año. Entonces el primer año pasaría eso, básicamente la producción petrolera se mantendría constante. Hay escenarios donde se baja incluso unos 50.000 barriles diarios, producto de la falta de inversión de mantenimiento a corto plazo. Lo que sí es seguro es que para el Ese sería el 2026, peor escenario, en el caso, de acuerdo a tu el más juicio. catastrófico, tomando Sí, en cuenta el una nivel caída de, de 50.000. más o menos es el número que se maneja en la industria como el más probable en caso de ocurrir Ok, este exacto. fenómeno. El más probable, pero también puede ser que PDVSA logre conseguir el financiamiento para hacer el mantenimiento de corto plazo Ok. y poder mantener la producción. Lo que sí es casi seguro o inminente es que no va a poder aumentar producción este año si llegase a ocurrir este ¿Y ese escenario. financiamiento de dónde vendría? El- ¿Cuáles son las opciones que tiene PDVSA? Normalmente las opciones que tiene PDVSA es básicamente pago. O sea, la gente que compra su crudo y al fin y al cabo Ok. PDVSA lo paga. Recordemos que uno de los dolores de cabeza cuando tienes sanciones es que no puedes hacerlo por canales regulares.
La ventaja que tiene ahorita PDVSA y no solamente Chevron es que el petróleo se comercializa directamente en Corpus Christi, en la zona Ujú, sur del estado de Texas, no ujú, solamente Corpus ujú, Christi, el cual es un mercado que paga el crudo al precio full, ujú. digamos los $62 que se estaba pagando el Sí, mes pasado, y esos números son transparentes. Cuando tú tienes que hacer comercialización, digamos, por bajo cuerda, se presenta el problema de que lamentablemente tienes que venderlos a descuento. Y los descuentos pueden llegar a ser, por ejemplo, en el 2017-2018 llegaron a ser hasta de casi $20-30. Para los costos de producción de PDVSA, que están alrededor de los $20-25, dependiendo del pozo, entonces se presenta el tema de que, claro, las ganancias que se tendrían serían muchísimo más bajas. claro, Se están ganando casi actualmente unos $40-50 por barril y estaríamos más bien teniendo 10-15. Eso es una caída significativa. claro, claro. Osvaldo, vamos a incorporar a esta conversación a Andrés Rojas Jiménez. Andrés Rojas, como sabemos, es periodista, especialista en la fuente económica petrolera, es editor de Petrolía. Andrés, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día para ti, Román. Un saludo también para Osvaldo, para tus oyentes y tu equipo de producción. Andrés, yo me imagino que en tu calendario tienes marcadísimo así, pero con marcador indeleble el 27 de mayo, ¿no? Sí, totalmente. Sin embargo, fíjate que con todo y lo que ya hubo esa decisión, ya hubo una restricción en los envíos de crudo, con todo y lo que se esperaba, que era hasta el 27 de mayo, porque hay una licencia que es clave que ha otorgado la OFAC desde el año 2019 y es la que permite a Chevron y otras empresas poder hacer pagos en Venezuela por servicios, por Ujú, temas impositivos, tomando en cuenta que tienen oficinas aquí en Caracas. ujú, Se hizo un envío de 2 cargamentos. Esos cargamentos no se pudieron hacer esos pagos, lo que implicaría que para Chevron queda sin poder utilizar o acceder a tener uso esa licencia número 35 y eso ya de facto genera pues la imposibilidad de enviar petróleo como hemos visto en las últimas semanas. Hay unas negociaciones que se están dando, pero hasta donde entendemos todavía no se han concretado, de manera de que, porque digamos, la restricción que ha puesto PDVSA es, si no hay ningún mínimo pago, entonces no tiene ningún sentido que se mantengan los suministros de crudo. Andrés, siendo esta tu fuente y por razones laborales, profesionales, tú tienes contacto con representantes de varios niveles de cada una de esas empresas que operan en Venezuela. ¿Cómo describirías su estado de ánimo? ¿Están a la expectativa? ¿Están preocupados? ¿Están tranquilos? ¿Están trabajando? ¿Están cómo? No, hay una gran preocupación, Román, porque en este caso, no, digamos, si por un lado tienes que las relaciones con el gobierno venezolano y PDVSA, que a veces habían sido complicadas, incluso antes de las sanciones, Ujú, con respecto a las transnacionales, eso ha mejorado enormemente. Pero ahora tienes un elemento político, digamos, vinculado pues a todos los reclamos que ha venido haciendo el gobierno de los Estados Unidos, pero que se han recrudecido con una política muy marcada también por divisiones, por visiones distintas, porque, por ejemplo, hemos visto lo que dice el secretario de Estado Marco Rubio, pero hay otras declaraciones en las cuales recientemente un funcionario muy vinculado de Pello Caroni, que fue presidente del Banco Mundial, decía que fue un error todo lo que fue la máxima presión que se adoptó sí, en el año 2019, sí. también con el gobierno de Trump. Entonces, cuando tú ves esas señales de contradicción, indiscutiblemente que generan enormes dudas y sobre todo por quién sea al final la pieza clave en lo que tiene que ver con la política exterior de los Estados Unidos. En este momento, por ejemplo, que estamos hablando, Ujú, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, que a su vez es ministra de Hidrocarburos, está en en China. China, así eh, es. Se reunió con la empresa CNPC, porque aquí un elemento clave, Román, es si China, con toda esta guerra arancelaria, va a seguir comprando petróleo Eso. venezolano, va a enfrentar a Estados Unidos o lo va a hacer como ocurrió antes del año 2022, a través de intermediarios. Así es la voz de Andrés Rojas Jiménez, periodista, especialista en materia petrolera, editor de Petroguía. En el estudio nos acompaña Osvaldo Felizola, coordinador y profesor del Centro Internacional de Energía y Ambiente del IESA. Osvaldo, lo último que decía Andrés es muy importante. ¿Qué tan factible es que Venezuela busque refugio, aliados en países como China o como Irán o como Rusia? Porque la verdad, el planeta no es el mismo del año 2019. Saludos Andrés, primero que nada. Sí, hay una complicación aquí importante porque el crudo venezolano es un crudo complicado de procesar. No es como, por ejemplo, el crudo de Arabia Saudita, que es un Ujú, crudo muy ligero, que es muy fácil de procesar.
Entonces, pocas refinerías que lo puedan manejar. Idealmente son las de Estados Unidos, que tienen más de 100 años procesándolo. En el caso de introducirlo dentro del mercado, dígase, por ejemplo, lo chino o el otro es el de la India, que actualmente se encuentra en un conflicto bélico con Pakistán, nada más y nada menos. Entonces, dos grandes enemigos de toda la vida. Vemos un escenario fuerte, delicado, porque eso va ya China se encuentra en una posición económicamente complicada producto de la crisis hipotecaria del año 2023, que no ha sido resuelta y próximamente va a sentirse los bates dentro de la economía china, más aún con el tema de las tarifas. También tenemos el caso de que los canales regulares que había utilizado PDVSA durante el 2017-2018 están ahorita llenos de crudo ruso producto del conflicto ucraniano. Los espacios que tiene PDVSA para comercializar el crudo venezolano son no solamente por la complicación química de procesarlo, sino tener que meterlo en unos mercados que ya están llenos de crudos de otras latitudes. Entonces eso hace que el rango de movimiento sea muchísimo más bajo dentro de PDVSA. ¿El mercado energético regional se vería afectado a partir del 27 si se llega a ratificar eso al fin de las licencias? El mercado regional, digamos, de América Latina, realmente no es significativamente importante porque este mercado está más que todo abastecido por el caso de Pemex y de Brasil. Claro. Igual que, bueno, en el caso de Argentina, que también tiene su propia comercialización de crudo. Y Guyana, aunque creciendo mucho, pero todavía muy pequeño. Es pequeño, pero tiene un crecimiento abismal. Claro, es decir, fácilmente puede resustituir a Venezuela en más o menos un par de años en producción. Tan rápido. O sea, es una cuestión de un nivel de increíble de movimiento en esa parte. De hecho, la única complicación que se presenta allí, en el caso de Guyana, que está ahorita actualmente en unos 750.000 barriles, se estima que unos 5 años llegaría a 1,5 millones. La complicación que se representa ahorita es el tema del conflicto que tiene ExxonMobil con Chevron por el bloque de Starbucks. Entonces ahí está un tema, otro tema más que tiene la Casa Blanca, una pelea de dos tigres cayéndose a golpes en Guyana y de hecho es una de las condiciones por la cual Chevron necesita estar dentro del mercado venezolano porque es un mercado que le permite garantizar toda la parte de logística y de infraestructura para poder aprovechar al máximo la de Guyana. Osvaldo, ¿qué está haciendo bien Guyana en materia energética petrolera? Bueno, ahorita desde un punto de vista capitalista está permitiendo el ingreso de capitales, que es lo que más necesita en este momento Guyana. Entendamos que Guyana es un país, quitando todo el tema de la colonización británica, que lamentablemente dejó cicatrices muy profundas dentro de Guyana. Entendamos que a diferencia de la típica colonización latinoamericana, que estamos acostumbrados al tema del mestizaje, eso no ocurrió en Guyana. Guyana tiene dos grandes facciones, que son los afroguyaneses y los indoguyaneses. Sí, guyaneses de origen africano y guyaneses de origen indio. Entonces, esos dos grupos se han venido cayéndose a golpe prácticamente desde la independencia de Guyana de Inglaterra. Entonces, ese grupo ahorita actualmente están gobernando, si mal no me equivoco, los afroguyaneses. Ellos están haciendo un tema importante ¿cómo se llama? Aprovechando el financiamiento que está ofreciendo ExxonMobil para construir instalaciones, porque ellos no tenían prácticamente nada. Entonces, ni siquiera cercano a lo que pueden producir ahorita. Entonces, la limitación que se tiene en Guyana actualmente es de tipo de infraestructura. Es decir, lo que nosotros hicimos durante principios del siglo XX, 1920, 1930, con el gobierno ¿cómo se llama? Con Vicente Gómez, eso es lo que se está haciendo ahorita en Guyana, solamente que a nosotros nos tardó 20 años y están alcanzando límites de 5 años. Actualmente muchos escenarios lo ponen a ellos como la posibilidad de que sufran de la famosa enfermedad holandesa. Yo soy más fanático de llamarla enfermedad de las vacas gordas, porque Irlanda no tiene igual la culpa de que le pasara eso. Asociar un tema económico que es la famosa crisis de las materias primas, donde la economía se vuelca y se vuelve extraordinariamente costosa, porque el petróleo puede pagar grandes cantidades de ingresos y de financiamiento, pero también paga el precio de que lamentablemente el resto de las actividades económicas se ven mermadas. Como lo que nos pasó a nosotros al principio del... Cuando hablas de infraestructura de Guyana, habría que pensar en un país en cuya capital escasamente hay aceras para caminar, digamos. Las calles son de tierra en su inmensa mayoría todavía. Y no solamente eso es su capital, no tiene ni siquiera vías, ¿cómo se llama? Autopistas o ni siquiera carreteras hechas de tierra que conecten todo el país, no tiene puentes. Recordemos que el río Esequibo, que es el río principal, parte la ciudad en dos. La región poblada de Guyana es la que está al este del río Esequibo, y mientras que la zona petrolera está al oeste, que está cerca del bloque del Tana. Andrés Rojas Jiménez, a partir del 27 y de nuevo, paseándonos por el peor escenario, el que no se renueven las licencias para Venezuela, ¿quién podría beneficiarse? Mira, brevemente, Román, quería comentar algo con respecto a Guyana que me parece importante, y es que, bueno, yo tuve oportunidad con el gobierno del presidente Pérez de conocer Guyana, y realmente es un país bien deprimente desde el punto de vista de su estructura económica, pero eso ha ido cambiando vertiginosamente en el último tiempo, y hay un punto importante que han hecho los guyaneses, y es firmar con el gobierno de Noruega una iniciativa de transparencia justamente para evitar esos errores. Por cierto, esa iniciativa la coordina desde Noruega
Noruega, desde Oslo, un venezolano que estuvo en el Centro de Energía y Ambiente de IESA, que se llama Francisco París. Con respecto, y me parece interesante, porque, digamos, eso no quiere decir que vayan a hacer las cosas bien, pero al menos se están cuidando de no incurrir en los mismos errores que tienen sus vecinos. Con respecto a quién puede ser uno de los posibles ganadores, en el pasado vimos que Colombia fue un gran ganador, como Rusia misma antes de Ucrania ganó mercado en los Estados Unidos. En este momento Brasil, sin lugar a dudas, vislumbra, porque digamos México y Colombia tienen un problema interno, y es que por la propia política que se inició con López Obrador y la que lleva adelante el presidente Petro, son prácticamente políticas poco atractivas para inversionistas, a diferencia de lo que está haciendo Brasil, que se está abriendo fuertemente a la exportación de petróleo. Claro. Andrés, Osvaldo, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ti, Román, gracias a Osvaldo. Gracias a ti también, Román y Andrés, y un placer estar aquí con ustedes. Agradecidos nosotros. Andrés Rojas Jiménez es periodista especialista en la fuente petrolera, editor de Petroguía. Osvaldo Felizoles, coordinador y profesor del Centro Internacional de Energía y Ambiente del IESA. Le ponemos música al espacio, esto de Mr. Big, que ya por título, Estar Contigo. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.